Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, como siempre. Yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra, porque en ella está la salvación. Amén. Orémosle al Señor, ayunemos, glorifiquémoslo, démosle la honra y la gloria, porque Él se la merece. Amén. En días pasados grabamos un video que le llamamos ¿Cuánto falta para el rapto? ¿Cuánto falta para la venida de Dios, para ese encuentro maravilloso en las nubes? Amén. Pero bien, hemos escuchado personas que comentan que el rapto fue en la antigüedad. Amén. Entonces vamos a tratar de leer unas citas de la Biblia y explicar que nosotros no estaremos en la gran tribulación, pero lo dejamos a tu criterio. Tú eres el que nos darás la razón o no. Por eso es importante que escudriñemos la palabra. Pero lo que sí no debemos de dejar de hacer es glorificar y exaltar su nombre. Y pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Amén. Pero el rapto está cerca. Y yo creo en el rapto. Y yo creo que Dios viene por nosotros conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos allí a Mateo 27, 51, 53 y dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Esto es para la honra y gloria de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere en la cruz, se rasga el velo del templo, tembló, las tumbas se abrieron y muchos de los que habían dormido en Cristo resucitaron, dice, y fueron y los vieron, fueron a la santa ciudad y la gente los vio. Esto es para la honra y gloria de Dios. Esto es para que nosotros sepamos que nuestro Cristo, que nuestro Dios, que el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Y eso es lo que hizo. Pero no es el rapto. Es un evento que pasa en el tiempo cuando Jesús resucitó. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento a partir de que Jesús vino al mundo y regresó al Padre. Amén. Pero veamos qué dice Juan 14, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Veamos con atención qué dice. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Dice, creed también en mí. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Aquí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y dice, y vendré y los tomaré, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que Él vendrá otra vez y nos tomará. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, hay muchos lugares. Y si voy a preparar lugares para ustedes. ¿Para quién? Para todos que creamos en la palabra de Dios. Para todos aquellos que apliquemos la palabra de Dios, creamos en ese nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, dice que nos llevará. Amén. Entonces, yo le creo. Yo no creo que estaré en la gran tribulación porque no es lo que dice la palabra de Dios. Sí, claro, hay una segunda venida donde Él, a partir de ahora, donde Él pone los pies en la tierra, pero esta es otra historia. Esto será primero y nosotros no estaremos en la gran tribulación. Y si vamos a Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí, os digo, un misterio. La venida de Dios es un misterio. Amén. No son los extraterrestres, no es todas esas cosas, no. Dice, os digo un misterio.
todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. No todos moriremos. Como dice allá en Primera de Tesalonicenses, dice que en la venida de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego nosotros seremos transformados. Amén. Y es lo que nos explica aquí en Primera de Corintios 15, 51 y 52. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que los que habremos quedado seremos transformados y no precederemos, no moriremos como los que ya murieron. Y nosotros estamos en ese tiempo. Amén. Entonces, así dice la palabra de Dios. Pero veamos qué dice Primera de Tesalonicenses. Amén. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, hablando Pablo, como os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Y qué dice en Juan 14, 1 al 3? Dice, y voy a preparar lugar para vosotros, y vendré y los tomaré, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Amén. Y aquí nos explica claramente que nosotros no estaremos en la gran tribulación. Dice, ¿cuál es la ira venidera? Dice, a librarnos de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La ira venidera es la gran tribulación. Por eso nosotros no estaremos en la gran tribulación. Todos aquellos que glorifiquemos y honremos y nos apartemos del pecado y nos pongamos a cuentas con el Dios Todopoderoso y apliquemos su estatuto en nuestra vida, no estaremos en la gran tribulación, porque Dios no es hombre para que mienta. Y Él dice que Él vendrá, primero va a preparar moradas, dice, y luego vendré por ustedes. Y aquí nos dice, una vez más lo leo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó. ¿Quién? Jesús, de los muertos. A Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. Entonces nosotros no estaremos en la gran tribulación. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, lo mismo que ya habíamos leído, no precederemos a los que durmieron, no moriremos, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Si el Señor va a venir a la tierra, como dice su palabra, a vencer al hombre de pecado y toda la maldad del mundo a la tierra, entonces ¿para qué es el rapto? ¿Para qué lo vamos a ver en las nubes? Si Él va a venir y Él se va a quedar a gobernar en la tierra por 1000 años. Cuando
Dios venga, cuando Jesús venga, lo que nos explica allá en Hechos 1:11, Él va a venir a la tierra, amén, y Él se quedará en la tierra. Pero aquí nos está diciendo de un evento que no tiene nada que ver con el evento cuando Él venga y pise la tierra, porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Entonces, yo no entiendo dónde está la confusión. No entiendo quienes dicen que el rapto ya pasó y que fue en la antigüedad, cuando aquí estamos viendo el Nuevo Testamento, cuando aquí Pablo nos está explicando a través de la palabra de Dios y nos está diciendo que Él va a venir. Dice, y que los que murieron en Cristo resucitarán, y los que estén vivos serán transformados. Dice, y serán tomados con Él, dice. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Seremos arrebatados. Entonces, si el Señor viene a la tierra y está en la tierra y va a gobernar en la tierra, ¿para qué somos arrebatados? Porque la palabra de Dios, también hay una parábola que habla de las bodas del Cordero. Y dice que viene y los lleva a esas bodas del Cordero, amén, a donde Israel no quiso. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en el Señor. Y el Señor dijo, id por los caminos y buscad y traedme gente de donde sea. ¿Por qué? Porque a la verdad mis becerros están gordos y muertos y la cena está preparada. Entonces, de eso es de lo que habla la palabra del Señor. Entonces, aquí claramente nos dice que nosotros seremos arrebatados y lo veremos con Él en las nubes. No pone los pies en la tierra el Señor en esta venida, sino hasta la siguiente. Amén. Bien, vamos ahí a Apocalipsis 3, 1 al 3, y veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, el mensaje a Sardis. Dice, 3, 1 al 3, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está diciendo, arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de sus pecados, porque están mal y van a perecer. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido, que hemos recibido la palabra de Dios y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Amén. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir esto? Lo que le dice a la iglesia de Sardis, que cuando venga el Señor en el rapto, sonará la trompeta del Señor, pero no todos le escucharán. Solamente aquellos quienes van a ser llamados, los que murieron en Cristo y los que estemos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque dice que no todos lo escucharán. Pero no será un evento que no se conozca, que no se dé cuenta. Claro que se sabrá, porque mucha gente desaparecerá del mundo. Amén. Entonces, la palabra de Dios es clara. Sí hay rapto, y el rapto es antes de la gran tribulación. Y luego vamos a Zacarías. Estamos buscando de alguna manera aportar para que nosotros hagamos nuestro propio análisis, estudiemos la palabra de Dios, comprendamos y veamos que el tiempo concluye, que el tiempo realmente está cerca. Y ahí en Zacarías 14, 5 al 4, perdón, 4 al 5, amén, haciendo al revés. Dice,
y se afirmarán sus pies. Aquí sí está hablando de la segunda venida. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. No está diciendo que lo veremos en las nubes. Dice, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Dice, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Dice que habrá un terremoto, dice que pondrá sus pies en la tierra. Aquí sí está hablando de la venida en el tiempo de la gran tribulación. Y dice que pondrá sus pies en la tierra. Dice que habrá un temblor, habrá un terremoto muy grande. Amén. Dice, y huiréis. Pero dice también algo que es bien importante, dice, un terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y con él todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos que vendrán con él? No son los que se fueron en el rapto, no son de los que habla Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es exactamente de lo que está hablando. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que fuimos levantados en el rapto y lo vimos en las nubes. Porque si no, dijera la palabra de Dios que vendría con los ángeles. Pero no, ¿quiénes son los santos? Santo es aquel que se aparta del pecado. Santo es aquel que hace conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quiénes van a ser tomados en el rapto? Todos aquellos que se hayan apartado de la maldad, porque van a ser santos. Dice que serán vivificados, su cuerpo será transformado, tanto de los que murieron como de los que estén vivos, para ver al Señor en las nubes. Y aquí dice que cuando Él venga, entonces nosotros vendremos con Él y nos quedaremos en la tierra a gobernar por 1000 años. No hay confusión en la palabra de Dios. El rapto va a suceder y Él vendrá otra vez, aparte del rapto, a la tierra para vencer al hombre de pecado. Amén. Entonces yo no le veo ninguna confusión a la palabra de Dios, ni tampoco en el entendimiento que Dios me da. Para mí el rapto no fue en la antigüedad, el rapto está por suceder conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñes estas citas que estamos viendo. Y hay muchas más que nos hablan y nos aclaran que el rapto va a pasar y que está muy cerca de suceder y que después nosotros vendremos, después de los 7 años, cuando esté la gran tribulación, en donde el Dios mismo vencerá a aquel que está sentado en el templo y se quedará en la tierra a gobernar por 1000 años. Amén. Apocalipsis 20, 3 al 5 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de otra resurrección. Todos los que no reciban la marca de la bestia. Pero hasta donde nosotros estamos hablando, hasta donde la palabra de Dios nos dice que seremos raptados
y nos veremos con el Señor en las nubes y no estaremos en la ira venidera. Amén. Nos aclara, y es clara la palabra de Dios. No hay ninguna confusión. Amén. Porque nosotros no estaremos en la gran tribulación. Entonces nosotros seremos levantados antes, porque Satanás hasta el rapto no ha matado a nadie, ni ha marcado a nadie. ¿Por qué? Porque no ha venido la gran tribulación. Y aquí ya está hablando, después de que Él pone los pies en la tierra, entonces es cuando ya Satanás está en el templo, cuando Satanás está marcando a las personas, cuando hay ese dolor, cuando hay esa crisis en el mundo, cuando hay todas esas cosas que dice la palabra de Dios, dolor como nunca lo ha habido desde el principio del mundo. Entonces, este es un evento que es después del rapto. Este sí es en la gran tribulación. Y dice que Satanás es atado por 1000 años y después es suelto por un poco de tiempo. Pero estamos hablando completamente de dos eventos completamente diferentes. Amén. Pero trataremos de explicarlo un poquito más en otro video que haremos la próxima semana. Por lo pronto, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra, a que analices estas citas y muchas más que hay que nos hablan del día que el Señor viene a levantar a su iglesia, el rapto, para verlo en las nubes y que vendremos con Él, como lo dice Zacarías, en el día de la gran tribulación. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar. No me creas a mí, no le creas a nadie. Créele a Dios. Y todo está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante que la escudriñemos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.